Comienza la liturgia de la semana con el Padre Diego Figueroa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana, un sábado más aquí en Radio María. Feliz Navidad a todos los que en este rato pues os quedáis con nosotros para profundizar un poquito en la liturgia de la Navidad, porque ¿qué podemos hacer esta tarde, noche, mejor que profundizar un ratito en la liturgia de la Navidad? Nos encontramos en este domingo de la Sagrada Familia, domingo dentro de la octava de Navidad. Y bueno, pues la liturgia nos ofrece en estos días tantas cosas en las que fijarnos, tantos elementos en los que poder comentar y en los que poder pues bucear un poquito para descubrir pues muchos de los tesoros o algunos de los tesoros que la liturgia de la Iglesia tiene, que eso es a lo que vamos a dedicar el programa de hoy. Vamos a recorrer primero todos estos días de la semana que comienza con el domingo. Después vamos a acercarnos un poquito a la octava de Navidad. Estamos en la octava de Navidad y bueno, pues siempre viene bien hacer un pequeño recordatorio de qué es esto de la octava de Navidad. Después nos acercaremos a la fiesta que nos vamos a encontrar en el día de hoy, ya que es la Sagrada Familia. Ya hemos rezado vísperas, hemos tenido esta misa vespertina algunos ya de la Sagrada Familia. Y después, si el programa nos da más de sí, pues todavía nos acercaremos un poquito a la solemnidad de esta semana que viene, Santa María, Madre de Dios, una gran fiesta de la Virgen María que nos recuerda necesariamente al Concilio de Éfeso del año 431, donde María es reconocida, es llamada como la Madre de Dios. Así que este es el programa que tenemos en esta tarde-noche. Este es el programa que vamos a ir acompañando con cantos populares, con cantos litúrgicos propios de este tiempo que nos van a ayudar también a distinguir pues cuáles son los elementos fundamentales o los elementos básicos de la música litúrgica del tiempo de la Navidad, y luego pues otros más populares, pero que también se han ido quedando pues algunos tomados de tradiciones, de leyendas, o algunos incluso pues con elementos propios de la palabra de Dios, propios del Evangelio. En definitiva, una hora dedicada a la liturgia de la Navidad, en la que vamos a poder, pues, poquito a poco profundizar en lo que estamos celebrando, en este misterio tan grande que se nos ha dado a conocer, que se nos ha revelado, que es el misterio del Hijo de Dios encarnado. Vamos a comenzar, por lo tanto, así con la liturgia de esta semana de la Navidad, esta semana en la que nos encontramos, que es un poco extraña, ¿verdad? Porque como los días están cogidos desde el día 25, que no son tiempos que empiezan en domingo, como nos sucede con el Adviento, como nos sucede con la Pascua, ¿no? Pues entonces la octava nos va a llegar hasta el jueves. Y entonces hasta el jueves estamos en la octava de Navidad. Nos pongamos como nos pongamos, con su domingo incluido entre medias, ¿no? Hasta el jueves estamos en la octava de la Navidad. Luego, entre unas fiestas y otras, de repente, pues nos vamos a plantar en la segunda semana, lo que será la segunda semana de Navidad. La semana en la que nos encontramos comienza con la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Así es como se llama al domingo que hay dentro de la octava. Siempre cae, al ser 8 días, siempre cae un domingo en ella y por lo tanto este es el domingo de la Sagrada Familia, que comienza con la lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 3,
Quien teme al Señor honrará a sus padres, así nos dice el libro del Eclesiástico. Después el Salmo 127, que le acompaña siempre, dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos, y una larga segunda lectura de la carta a los Colosenses, en la que después de una primera parte en la que San Pablo hace una explicación del amor y de cómo tiene que ser el amor con el que se traten los cristianos, baja a lo concreto de las relaciones dentro de la familia, de las relaciones personales dentro de la familia, para explicar cómo han de ser estas relaciones. Esa es la lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. El Evangelio este año es el Evangelio según San Mateo de la huida a Egipto. Luego lo vamos a comentar un poquito más despacio. Al tener 3 ciclos, la Iglesia nos ofrece en la reforma litúrgica 3 evangelios distintos de la infancia de Jesús para cada uno de esos 3 años. Este año, año de Mateo, el evangelio que escuchamos es la huida a Egipto. Entonces es un pasaje precioso, es un pasaje muy bonito, que en principio parece un poco descolocado porque empieza anunciando que los magos se han marchado, ¿no? Entonces, si nos atenemos a cómo nosotros celebramos, pues decimos, pues no, los magos todavía no han venido, ¿no? Pero es un pasaje muy adecuado, luego vamos a hablar un poquito sobre él, muy adecuado para esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Una vez que pasemos el día, en este caso, día cuarto de la octava de Navidad, que cae en domingo y que es la Sagrada Familia, un día para orar especialmente por las familias, para pedir especialmente a Dios por las familias, para que sean reflejo de la Sagrada Familia de Nazaret en su amor, en su comunión, en su obediencia a Dios, pues después de esto, pasado mañana, lunes, es el día quinto dentro de la octava de Navidad. Los primeros días de la octava de Navidad los llamamos por la fiesta que se celebra, ¿verdad? El día de Navidad, el 25, el 26 San Esteban, hoy 27 hemos celebrado a San Juan el Evangelista, mañana no se celebra porque cae en domingo, pero serían los santos inocentes, ¿verdad? Pero a partir de ahí, que no hay santos importantes en cuanto a su celebración en el calendario, pues los días simplemente se enumeran. El lunes es día quinto dentro de la octava de la Natividad del Señor. Se puede hacer conmemoración de Santo Tomás Becket. Pero a partir del día quinto, las lecturas ya no son propias también del santo que se celebra, sino que comenzamos un texto muy importante del Nuevo Testamento que conviene conocer y que conviene leer o releer cada año cuando llegan estos días de la Navidad. La primera carta del apóstol San Juan. La primera carta del apóstol San Juan es un texto en el que el apóstol cuenta, explica, comienza explicando cómo él ha conocido a Jesucristo, cómo se le ha revelado Jesucristo. Y después va a mostrar qué es ese Dios que Jesucristo le ha revelado, que es amor. Dios es amor, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a escuchar en la primera carta de San Juan, que es esa lectura tan recomendable para este tiempo. De hecho, como nosotros la cogemos ya a mitad del capítulo segundo, porque mañana es domingo y las lecturas son las propias del domingo de la Sagrada Familia, sí que convendría que a lo mejor, pues en casa, tranquilamente, antes de que llegue el lunes, pues leamos ese primer capítulo de la primera carta del apóstol San Juan, de tal manera que cuando lleguemos el lunes al capítulo segundo, pues nosotros tengamos en la cabeza, tengamos enganchada un texto con otro, un capítulo con el otro, ¿no? Y nos resulte más fácil seguir el texto que el lunes vamos a escuchar. El salmo es un salmo propio de la octava de Navidad, es un salmo como el Salmo 95, alegres el cielo, goce la tierra, lo vamos a escuchar también el martes, ¿no? Y el Evangelio es un Evangelio de la infancia. Dentro de la octava de Navidad, todos los Evangelios son propiamente de la infancia, salvo cuando algún santo así lo ha impedido. Pues ahora mismo podemos recordar San Esteban o podemos recordar hoy San Juan, ¿no? Salvo esos que los han impedido, el resto son evangelios de la infancia. En este caso, el evangelio de la infancia del lunes es la presentación de Jesús en el templo. El que entra en el templo es luz para alumbrar a las naciones. Luz para alumbrar a las naciones. Cristo se ha manifestado como luz. Lo hemos escuchado también en el prólogo del Evangelio según San Juan.
Cristo se ha mostrado como luz, una luz en la que hay vida para los hombres. Eso es lo que descubre el anciano Simeón, eso es lo que descubre la profetisa Ana en ese Evangelio, que de Cristo brota una luz que ellos han sido capaces de percibir, de reconocer y que por lo tanto les lleva a la alabanza, a la gloria, a alabar a Dios, ¿vale? El martes día 30, es día sexto dentro de la octava de la Natividad del Señor. Día sexto dentro de la octava de la Natividad del Señor. Y continuamos con esa lectura del capítulo 2 de la primera carta del apóstol San Juan, en el que habla el apóstol sobre la importancia de hacer la voluntad de Dios. Si realmente Dios se nos ha revelado, buscaremos hacer su voluntad. Si realmente hemos creído en Él, buscaremos que nuestra vida realice la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la primera lectura de este martes. El Salmo es, como decíamos, el mismo que el lunes y el mismo que el miércoles. Alegres el cielo, goce la tierra. Fíjense, es prácticamente lo que cantamos en el Gloria al principio de la Navidad y durante toda la Navidad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Alegres el cielo, goce la tierra. Lo que se nos ha manifestado es algo que transforma todo lo creado. Transforma el cielo y la tierra, todo lo que existe, ¿no? Porque el Hijo de Dios ha venido a nosotros, ¿no? Bien, el Evangelio del martes es la continuación de la presentación, es decir, esa parte en la que la profetisa Ana hablaba a todos en el templo de lo que había contemplado, de lo que se le había revelado en el templo a la entrada del niño. Y el miércoles 31 de diciembre, es el día séptimo dentro de la octava de la Natividad del Señor. ¿Ven? Son días que no tienen un santo propio, pues se les numera el quinto, el sexto y el séptimo en este caso. Se puede hacer memoria de San Silvestre, del que luego diremos alguna palabrita cuando hablemos de la octava de Navidad, porque ahora San Silvestre, primero Papa, nos pasa muy desapercibido, pero en su tiempo fue un santo de gran veneración. Un santo de gran veneración, de gran importancia, ¿eh? Entonces, bueno, pues por eso se nos ofrece todavía hacer la conmemoración de San Silvestre en el día 31 de diciembre, que en todo caso es día séptimo dentro de la octava de la Natividad del Señor. Seguiremos escuchando el capítulo segundo de la primera carta del apóstol San Juan, el Salmo 95, alegres el cielo, goce la tierra. Fíjense lo que supone esto, la conciencia de vivir en un mismo día, ¿no? La conciencia de estar celebrando en un mismo día. El Salmo, la respuesta de la Iglesia es siempre la misma. Escuchemos lo que escuchemos, ¿qué vamos a decir? Pues que se alegra el cielo y goza la tierra, ¿no? Y el Evangelio, fíjense qué bonito detalle de pedagogía litúrgica. El Evangelio del día séptimo dentro de la octava de la Natividad, o también del último día del año civil, es que en el principio existía la palabra. Ciertamente lo hemos escuchado el día de la Natividad del Señor, lo volveremos a escuchar dentro de unos cuantos de 8 días, ¿no? Pero la Iglesia reserva para el último día del año civil una memoria de qué es lo primero y qué es lo último. Lo primero y lo último es la palabra. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios. Es decir, vamos a volver a escuchar, en este caso el miércoles 31 de diciembre, el día que se cierra el año, la Iglesia nos recuerda qué es, dónde está el fundamento de todo. En la palabra que además se ha hecho carne, ha venido a nosotros. Es una preciosa pedagogía para cerrar el año recordando lo que lo sostiene y para preparar también el año que vamos a comenzar. Lo que lo sostiene es lo mismo que ha sostenido el anterior, que es el Verbo de Dios, la sabiduría divina que se ha encarnado para hacernos partícipes de la gloria del cielo. Bien, el miércoles 31 de diciembre por la tarde, pues ya estamos entrando en las primeras vísperas de la solemnidad que celebra la Iglesia el 1 de enero. El día que cierra la octava, el octavo día de la octava de la Natividad, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Luego le dedicaremos unos minutos también a acercarnos a esta gran fiesta en la que
somos convocados a ir a misa, es día de precepto para los católicos, porque por dos motivos. En primer lugar, por lo que supone la celebración de un dogma mariano. María es la Madre de Dios, María es la Madre de Dios, y eso nosotros lo que creemos lo celebramos, lo que creemos lo celebramos. Como creemos que María es la Madre de Dios, celebramos que María es la Madre de Dios. Como creemos que además eso es fundamental para nosotros, la Iglesia nos dice, este día vamos a misa, ¿no? Vamos a misa. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es, pues, encomendar a Dios, pedir a Dios por el nuevo año que comienza, por el nuevo año civil. Pero es una fiesta antigua mariana, ¿vale? Esto es una antigua fiesta mariana que viene muy bien para cerrar la octava de la Natividad. La última memoria, por así decirlo, de la Natividad es la última mirada es a la Virgen, a la Madre de Dios, ¿no? Esa es la última mirada, ¿no? Que en el fondo nos acerca también a un misterio de dos caras, podríamos decir. Si el día 25 con el que se ha abierto la octava de la Natividad, el día 25 mirábamos al niño con su madre, el día 1 que cerramos la octava miramos a la madre con el niño. Es la otra perspectiva de una misma realidad. Entonces, María dio a luz al primogénito, y eso es lo que escuchábamos el día 24 por la noche, ¿no? Lo que vamos a festejar el día 1 de enero es la otra perspectiva, y es desde la perspectiva de que María se convierte en la Madre de Dios, es por tanto la Madre de Dios. Esta será la celebración de la liturgia del jueves, que comenzará, luego lo vamos a explicar más despacio, con la lectura del libro de los Números, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, la bendición de Aarón, la bendición que Dios dice a Aarón que tiene que pronunciar sobre su pueblo, el Salmo 66, que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ven, aquí encontramos muy claramente aspectos vinculados a lo que es el comienzo de un año nuevo, pedir una bendición para el año nuevo, pero después en Gálatas, en la segunda lectura, y en el Evangelio nos encontramos otra cosa. Gálatas nos recuerda que envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley. El Evangelio une el nacimiento de Jesús con su circuncisión. El Evangelio, según San Lucas, une esos dos misterios. Luego vamos a explicar un poquito por qué esto es así. El misterio del nacimiento de Jesús con su circuncisión. La Iglesia en este día hace también una jornada por la paz, jornada mundial por la paz, y de esa forma termina la octava de la Natividad del Señor. Luego seguimos en el tiempo de Navidad, a partir del viernes seguimos en el tiempo de Navidad, pero estamos ya fuera de lo que es la octava de la Natividad. Para que hagan un paralelismo que les ayude a entender esto, pues no tenemos nada más que ir a la Pascua, ¿verdad? La Pascua comienza con una octava de Pascua, de domingo de resurrección a domingo segundo de Pascua, y después de terminar esta octava, continúa el tiempo pascual todavía otras 6 semanas, pero se ha cerrado esa octava propiamente, esos 8 días que se celebran como uno solo. El viernes 2 de enero, la Iglesia hace memoria de dos grandes doctores de la Iglesia, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, dos de aquellos grandes obispos de la Iglesia oriental, grandes pastores que tuvieron que cuidar de su pueblo educándolo en la fe, ¿no? Grandes maestros del dogma cristológico y que fueron, por lo tanto, grandes defensores del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso su ámbito propio es la Navidad, ¿no? Que es lo que ellos han defendido en definitiva en concilios, en sus escritos, en sus homilías, en sus textos. Lo que ellos han defendido es esto mismo, ¿no? Así que el día 2 haremos memoria de estos dos santos. Ciertamente continuaremos escuchando el capítulo 2 de la primera carta del apóstol San Juan. Estamos ahí, ¿no? Estamos en la Navidad y por lo tanto escuchamos la primera carta del apóstol San Juan. Después, el Evangelio nos da una perspectiva completamente nueva. Hemos terminado la octava, hemos dejado de lado los evangelios de la infancia y ahora ¿qué es lo que va a hacer la Iglesia? Comenzar a preparar la fiesta de Epifanía. Comienza a preparar la fiesta de Reyes. ¿Y cómo lo hace? Con los relatos de los evangelios.
Mucho cuidado con esto. Hemos dedicado una primera parte del tiempo de la Navidad al misterio de la Natividad. Vamos a dedicar una segunda parte del tiempo de Navidad al misterio de la Epifanía. Y lo vamos a preparar a partir del viernes, una vez que salgamos de la octava. Vamos a fijarnos a partir de ahora en que Dios se va a manifestar. La palabra Epifanía significa eso, manifestación. Desde el día 2 de enero, los evangelios van a ir mostrándonos que Jesús se manifiesta, que Jesús es el Hijo de Dios que se manifiesta en la carne. Y lo que vamos a ir escuchando es relatos en los que Jesús es un adulto, lo vamos a ver en el principio del Evangelio según San Juan, en los que Jesús se manifiesta, se presenta ante la gente, se presenta ante los pueblos. Esto nos va a ayudar a entender el misterio de la Epifanía. Dios se ha revelado ante todos los pueblos. Por eso el Evangelio que vamos a escuchar es Juan el Bautista presentando al Mesías. Ya no son dos bebés recién nacidos, no son dos niños, es Juan Bautista presentando al Mesías. Y de esa misma forma nos va a suceder el sábado con el que cerramos esta semana, sábado 3 de enero, se puede hacer memoria del Santísimo Nombre de Jesús, pero en cualquier caso las lecturas no cambian. Primera carta de Juan, ya capítulo 3, y el Evangelio, fíjense, Juan Bautista señala a Jesús en el Evangelio según San Juan y dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es decir, no solamente es que se ha manifestado, sino que ha habido algunos que han podido reconocerlo y revelar quién es el que se ha revelado. Esto es lo que hace en primer lugar Juan el Bautista. Es muy interesante que cuando nosotros vayamos siguiendo la liturgia esta semana, veamos hacer este cambio. Y así entendemos por qué de repente nos encontramos con unos evangelios en los que en algunos ni siquiera aparece Jesús, pero en otros aparece con sus apóstoles y decimos, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Que estamos en la Navidad y está Jesús discutiendo con Natanael o con Felipe o con quien sea. Bueno, pues es porque Jesús se manifiesta. Esa es la palabra clave para entender lo que está sucediendo y para entender que ya nos estamos preparando, ya estamos mirando a la fiesta del 6 de enero. La aparición, la manifestación del Hijo de Dios ante todos los pueblos representados en los magos. Bueno, como esa es otra película para la semana que viene, esa es otra película que tendrá que explicar mi compañero, no me voy a meter, sino que simplemente lo dejamos ahí. Habremos empezado ya, habremos abierto un nuevo camino, que es el de la manifestación del Señor. Vamos a escuchar un poquito de música, música que tiene que ver con el tiempo de Navidad, con la octava de Navidad y con el día de la Navidad, y seguimos aquí en la liturgia de la semana en Radio María. El Señor me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué se enfurecen las naciones? ¿Por qué las naciones traman planes inútiles? Los reyes de la tierra se rebelan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Lo han reconocido, reconocen, si no por la música, sí por el texto sí lo conocen, ¿verdad? Es el Salmo segundo, el Salmo segundo. Nos encontramos en el ámbito de la música litúrgica. Es decir, música que se ha creado para explicar
con un texto bíblico lo que estamos celebrando. Nos encontramos en el introito, es decir, en lo que nosotros llamaríamos canto de entrada de la misa de la medianoche. La misa de la medianoche. La misa del gallo, que decimos nosotros de forma coloquial, ¿no? Esa misa de la medianoche comienza así. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Claro, ante esto ya sabemos dónde estamos, es decir, no hay ninguna duda. El canto nos ayuda a entender qué es lo que estamos celebrando. El canto no va por libre, el canto no es, a ver ahora qué canto no sabemos o qué decimos nosotros, no. Además es un canto tomado del libro de los Salmos, por lo tanto es un canto inspirado. El texto es inspirado por Dios. ¿Qué hay más apropiado que un texto inspirado por Dios para la celebración del misterio de Dios, ¿no? Bueno, pues este es el Salmo segundo con el que la Iglesia comienza. Ya se han fijado seguro en la solemnidad, la belleza de cómo entra uno en la celebración, en el misterio, precisamente con este Dominus Dixit. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es el Salmo segundo, ¿verdad? Si fuera una misa también el día de Navidad, el día 25 de diciembre, la carta a los hebreos cita el Salmo segundo. La segunda lectura, la carta a los hebreos, cita este Salmo segundo. Bien, es una manera... por lo tanto, con este canto comienza la celebración de la misa de medianoche. Estamos dando entrada a lo que es la octava de la Natividad. ¿Qué es esto de la octava de la Natividad? ¿Por qué hay una octava de la Natividad? Bueno, en un principio la Iglesia solamente tenía una octava para la Pascua. Solamente el día de Pascua tenía esa solemnidad como para celebrar la gran fiesta de la fe cristiana durante 8 días, ¿no? Esta es la forma propia de celebrar las fiestas que hemos heredado de nuestros mayores, del pueblo de Israel, es esta. 8 días, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Llega un momento en el que la Iglesia reforma también la experiencia de la Navidad, la vivencia de la Navidad, de tal forma que la celebra durante 8 días, una octava, desde el mismo día de la Nochebuena, desde el mismo día de la Navidad, desde el 25 de diciembre hasta el 1 de enero. Hasta el 1 de enero. El día 1 de enero era un día muy complicado, porque cambiaba el año, también para los romanos comenzaba el año con el mes del dios Jano, y entonces había todo tipo de... la gente perdía el sentido. Seguro que se les estaban ocurriendo imágenes propias de ahora, iguales que hace 2000 años, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Bueno, pues esto ya sucedía hace 2000 años y esto sucede así también ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía la Iglesia? Prolonga hasta 8 días primero para vincular la Pascua con la Navidad. ¿Qué es la Navidad sino el principio de la Pascua? La Navidad es el principio de la Pascua. El que nace viene para morir. El que nace viene para salvarnos. Y esto se manifiesta desde el principio de su existencia. ¿Cuál es su nombre? Jesús, Dios salva, ¿no? Bueno, pues ya está. Entonces hemos vinculado la Navidad con la Pascua. Decimos, felices Pascuas en estos días, ¿no? Bueno, pues así es. Ciertamente lo que hace la Iglesia es acompañar la gran fiesta de la resurrección del Señor con la fiesta de la Navidad, ¿no? Las dos columnas que sostienen la fe cristiana se encuentran celebradas con una octava. Esta octava es muy peculiar porque ciertamente tiene muchos elementos, pero lo que está buscando sobre todo es que nosotros la vivamos de tal forma que vayamos entrando en este misterio antiguo. Fíjense, la Iglesia bizantina, por ejemplo, el día 26, ¿saben qué celebraba? A la Virgen María. La fiesta de la Virgen María era el 26 de diciembre, por ese deseo de unir a los protagonistas en días cercanos. Nosotros hemos dejado esa fiesta para el día 1, luego la explicaremos un poquito. Pero con una octava, lo que hace la Iglesia es
darle mayor profundidad, darle mayor solemnidad al misterio que celebramos. Entonces, por eso vamos ahora a misa en estos días y rezamos el Gloria, vamos estos días y escuchamos seguramente el canon romano, una plegaria larga, o recibimos una bendición solemne al final de la misa. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos en 8 días que nos mantienen en el día de la Natividad del Señor. Si se han fijado, durante toda esta octava, en la plegaria eucarística hay un inciso que nos dice que estamos hoy, en el día en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, porque estamos dentro de esa octava, ¿no? Ciertamente, el hoy es una palabra muy misteriosa en la liturgia, ¿no? Pero en definitiva nos sitúa en el misterio de la Natividad del Señor. Vamos a escuchar un poquito más de música. Escuchamos un villancico popular que ha entrado por su letra, habitualmente en la liturgia. Lo escuchamos en una versión más popular. Continuamos ahora hablando de qué celebra la Iglesia en estos 8 días. Hemos hablado un poquito de esto en el recorrido de la semana, pero podemos decir algún detalle más para profundizar más en la octava de la Navidad. Adeste fideles, leti triunfantes, venite, venite in Betlem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. En grecem relicto, humiles ad cunas, vocati pastores ad propera. Bien, no hace falta más explicación. Adeste Fideles lo conocemos todos perfectamente. Hasta Laura Pausini lo conoce. Bien, la octava de Navidad, ¿qué celebra la Iglesia? Pues fíjense, San Esteban, un mártir, ¿no? Al día siguiente de celebrar la Natividad, San Esteban protomártir. Qué interesante es que la Iglesia celebre al primero de los mártires, al diácono Esteban, en su pasión. Aquí encontramos otra vez el vínculo de la Natividad con la Pascua. Aquí encontramos el vínculo del nacimiento del Salvador con su victoria pascual, porque la gran discusión de Esteban con los judíos es por el misterio de la Encarnación, que ha convertido a Cristo en el auténtico templo de Dios. No es el templo de Jerusalén, sino el templo de Dios, que es Jesucristo, el auténtico templo en el que dar culto a Dios. Y aquí se vuelve a vincular la Natividad con la Pascua, porque la fuerza de la Pascua es la fuerza que ha movido a Esteban a convertirse en el que da testimonio hasta derramar su propia sangre por el nombre de Cristo. Fíjense, lo hace además de una forma que lo vincula profundamente a Cristo y a su pasión, y es que lo hace perdonando, muere perdonando a aquellos que le dan muerte, ¿no? Por eso la figura del mártir de San Esteban tiene mucha relación, si lo pensamos bien, tiene mucha relación con el misterio de la Navidad. Al día siguiente, tal día como hoy, la Iglesia celebra a San Juan Evangelista, y mañana, día 28 de diciembre, a los santos inocentes. Los diáconos, el 26,
los sacerdotes el 27, los estudiantes o los monaguillos tenían su fiesta el 28. Eran días de gran celebración para toda la Iglesia precisamente por esto. Después, el domingo después de la Natividad, ahora lo vamos a explicar un poquito más adelante, la fiesta de la Sagrada Familia. Y al final, una fiesta de la Virgen, Santa María, Madre de Dios. De esa manera, de esa forma, la Iglesia emplea distintos personajes, distintos santos, dentro de lo que es la vida de la Iglesia, para acercarnos al misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad no se queda en el portal de Belén, ¿no? Tiene multitud de perspectivas, multitud de lecturas. Entonces, todos estos personajes nos ayudan a descubrir un poco más qué ha supuesto el misterio del Verbo encarnado. Escuchamos un poquito más de música litúrgica también, y continuamos. Puer natus in Betlehem, el niño ha nacido en Belén, por lo que se alegra Jerusalén. Con júbilo de corazón adoremos a Cristo con un cántico nuevo. Tomó carne el Hijo Altísimo de Dios Padre. En este gozo de la Navidad bendigamos al Señor. Adoremos al Señor, aleluya, aleluya. Bueno, este es un canto también referido al nacimiento del Salvador, Fíjense cómo vincula Belén con Jerusalén. Estamos otra vez ante los dos elementos típicamente del tiempo de la Navidad. El nacimiento y la pasión. Belén y Jerusalén. Bien, estamos en el Domingo de la Sagrada Familia. Vamos a acercarnos a otro tema de estos días. El Domingo de la Sagrada Familia. El domingo dentro de la octava de la Navidad es como se celebra siempre la Sagrada Familia. Da igual que sea al principio, que caiga a la mitad de la octava de Navidad como este año, o al final, ¿vale? Solamente si no hubiera esa posibilidad, pues el día 30 se celebra. En el año 1921, Benedicto XV, el Papa Benedicto XV, acoge en el calendario general para el primer domingo después de Epifanía, así empieza, primer domingo después de Epifanía, esta celebración de la Sagrada Familia, la fiesta de la Sagrada Familia. León XIII ya la había concedido, a finales del siglo XIX, ya había concedido que esta fiesta se celebrara en las diócesis que lo habían solicitado. Ya había diócesis que pedían esta fiesta de la Sagrada Familia para todavía más adelante, en el antiguo calendario, el tercer domingo después de Epifanía. Y esta fiesta
que es una reflexión de las tres personas de la Sagrada Familia unidas, pues es una fiesta que la reforma litúrgica introduce dentro de la octava misma de la Navidad, tal y como la celebramos ahora. ¿Y qué es lo que nos ofrece? Pues lo que nos ofrece es fijarnos en tres ciclos, A, B y C, en tres relatos de la infancia de Jesús. En este año de Mateo en el que nosotros nos encontramos, hemos escuchado o estamos escuchando el Evangelio de la huida a Egipto. En el segundo ciclo escuchamos el Evangelio de la presentación en el templo. En el tercer año, en el tercer ciclo, escucharemos el niño Jesús perdido y hallado en el templo, ¿vale? Son tres evangelios referidos a la infancia en los cuales Jesús aparece con José y con María y que tienen una característica común: levantar la mirada al Padre, levantar la mirada al Padre. La obediencia del Hijo es una obediencia seguida por sus padres que nos invita a levantar la mirada al Padre. En la obediencia de estos tres evangelios nos encontramos con la clave para entender lo que ha sucedido en Belén, y que además nos muestra una nueva perspectiva de la Navidad. En la Navidad no solamente Dios ha asumido nuestra naturaleza humana para ofrecernos a nosotros la naturaleza divina. En la Navidad Dios ha asumido una familia humana para ofrecernos a nosotros la familia divina. Es decir, el intercambio es un intercambio que tiene que ver con las familias también, como ámbito en el que vivir, como ámbito en el que crecer. Dios ha sido acogido en una familia humana, la que formaba el matrimonio de José y María. A cambio, nosotros hemos sido acogidos en la familia divina, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, la fiesta de la Sagrada Familia nos muestra a esta familia que hace de alguna forma como de un sacramento que nos muestra la familia del cielo que nos espera. Nos invita a vivir en relación con esa familia del cielo en la que nosotros participamos. Bien, escuchamos un poquito más de música y vamos a fijarnos en alguna de las oraciones de la Misa de la Sagrada Familia, de la Misa de mañana, para que veamos estos elementos que estamos diciendo. Escuchamos a continuación un nuevo villancico. Bueno, vamos primero a presentar la campaña de Navidad. Presentamos la campaña de Navidad y continuamos. Recordamos que esta campaña de Navidad es importante para nosotros, es importante para poder seguir difundiendo el Evangelio en Radio María. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles de Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad. Pues hala, todos a colaborar con Radio María porque esta tarea es muy buena y hay que seguir llevándola a cabo. Así que nos apuntamos y se lo pedimos a los Reyes también para que así podamos seguir llevando el Evangelio y llevando la buena noticia de Jesús a tantos y tantos lugares. Bien, vamos a acercarnos brevemente
a las oraciones de la misa de hoy, de la Sagrada Familia, porque vamos a descubrir en ellas elementos muy interesantes. Si vamos a ir a misa mañana, además, así ya las tenemos escuchadas y nos vamos acostumbrando a que las oraciones que se rezan en la misa son oraciones de todos, aunque se escuchen bajo una voz, que es la del sacerdote que preside, pero son oraciones que recogen a toda la asamblea. Dice la oración colecta: Oh Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con bondad que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. ¿Han visto lo que yo les decía? El intercambio de la tierra, la familia de la tierra con la familia del cielo. Nosotros imitamos aquí el ejemplo de la Sagrada Familia. ¿Para qué? Para gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. El hogar del cielo, ¿lo ven? El hogar de la tierra, el hogar del cielo. Aquí está ese admirable intercambio. La Iglesia habla en la Navidad de un admirable intercambio. Es un intercambio de familias, un intercambio de familias. Jesús ha venido a nuestra familia, la ha hecho su familia de tal forma que Él vuelve al cielo, terminado su paso por la tierra, y lleva a la familia que aquí lo ha acogido y ha hecho suya. La segunda oración de la misa, la oración sobre las ofrendas, dice así: Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Ven? De una forma sencilla, la oración lo que hace es vincular la intercesión de los santos con la ofrenda que nosotros ofrecemos. Nos vincula ya con aquello que ellos ya participan. La familia de la tierra de Jesús ya es su familia en el cielo y por lo tanto intercede por nosotros. Y en tercer lugar, la oración de después de la comunión dice así: Padre misericordioso, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las tristezas de esta vida podamos gozar de su eterna compañía en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Ven? Nosotros que en estos días intentamos reunirnos toda la familia, juntarnos toda la familia, ¿cuándo va a suceder eso? Pues va a suceder en el cielo. Y va a suceder porque hemos comulgado. Por eso esta es la oración de después de la comunión. Porque hemos recibido el alimento del cielo, vamos a celebrar juntos en el cielo. Ese es nuestro destino, ese es nuestro objetivo, eso es lo que nosotros buscamos. La oración de después de la comunión nos lo explica también, de tal manera que la Sagrada Familia es de esa manera por la que se nos relaciona con la familia del cielo, con la familia divina que hemos heredado en Jesucristo. Un villancico más y continuamos en la liturgia de la semana. In the bleak midwinter
Muy bien, pues vamos a acercarnos un poquito, aunque sea brevemente, a la solemnidad del próximo jueves, Santa María, Madre de Dios. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, es la fiesta de la Virgen más antigua en la tradición romana. Fíjense, la fiesta más antigua en la tradición nuestra, romana propiamente, es esta de la fiesta de la Virgen en el día 1 de enero. Así que nos encontramos ante una fiesta típicamente occidental, aunque evidentemente resuenan ecos orientales. Estamos hablando de la fiesta de Santa María, Madre de Dios, estamos hablando del Concilio de Éfeso, estamos hablando del siglo V, ahora que estamos cerrando el año de Nicea, ¿verdad? Del año del Concilio de Nicea, 325, pues ahora tenemos que empezar a preparar el año de Éfeso, que es el 431. Así que ya estamos enfilando ese camino hacia el año de Éfeso, en el 431. El 1600 aniversario será dentro de 5 años, ¿no? Bien, pues esta fiesta con la que cerramos la octava de Navidad nos acerca al misterio de María como la Madre de Dios, ¿no? Esto es un gran misterio. Es un gran misterio. María no es solamente la madre de Jesús, sino que es la madre de la persona del Verbo encarnado. Por eso podemos decir de ella que es la Madre de Dios. La primera lectura y el Salmo, como decíamos antes, de este día de Santa María, Madre de Dios, hacen referencia a la bendición del nuevo año. Pedimos a Dios que nos bendiga para el nuevo año. Esto es una tradición súper habitual en todas las liturgias, ¿no? Piensen, por ejemplo, la liturgia hispánica, la liturgia mozárabe, celebra una misa de inicio de año, el día 2 de enero. ¿No? También con esta misma intención, la lectura de los números y el Salmo piden a Dios la bendición. ¿Cuál es la bendición? La bendición es el Hijo. La bendición es el Hijo. El bendito nos bendice, ¿no? Los niños aprenden ya a bendecir la mesa diciendo así. Mi sobrina dice Benedictus benedicat, ¿no? Con 5 años la niña dice así, Benedictus benedicat, ¿no? Que el bendito nos bendiga. Pues eso es lo que celebramos el 1 de enero, que el bendito es la bendición que nosotros recibimos el 1 de enero. La recibimos por María. La segunda lectura, la de la carta a los Gálatas y el Evangelio, hacen referencia al misterio de María como la Madre de Dios y de la circuncisión del Señor, que es lo que las iglesias de costumbre, de rito galicano, los galicanos, los mozárabes, todos estos ritos, celebraban en este 1 de enero. De esta forma celebraban el misterio de la Virgen. Bien, pues se nos acaba el programa. Vamos a poner un último villancico que nos va a servir para despedirnos porque no nos da para más en este día de Navidad. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa La Liturgia de la Semana, que hemos dedicado a hablar de la octava de la Navidad, de la fiesta de la Sagrada Familia, de la fiesta de Santa María, Madre de Dios y de todo lo que nos ha cabido en una hora de programa. Muchas gracias a Juanma desde el control, muchas gracias a todo el equipo de Radio María. Nos vamos, que pasen una feliz noche y una feliz Navidad. Stay in the morning.
rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Let us all rejoice again on Christmas Day in the morning. Saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. Saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. Saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. Saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. Han escuchado la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.